Hay ciertas obras en los cómics que son consideradas revolucionarias o que marcan época, muchas veces porque son capaces de tratar temas poco comunes o plantear nuevas perspectivas a cosas que todos dan por sentado. También puede que destaquen por su prosa e incluso por su arte. Una de estas obras que aúna todo lo anterior es Sandman de Neil Gaiman. Algo que la hace tan querida es su toque onírico. Hay algo en su narrativa que es atrapante y muchas veces te puede dejar sin aliento. Hace un par de años, navegando entre páginas de reseñas, encontré un titular que me llamó la atención: Smells Like Sandman, refiriéndose a una saga en la cual Kieron Gillen reinventó el concepto del dios del engaño Loki. Cualquier comparativa con Sandman, según yo, es halago, lo cual me animó a leer esta obra a la vez que compartir mis impresiones sobre esta con ustedes. Por lo cual voy a hablar sobre Journey into Mystery, una comedia en 30 partes, o una tragedia en 31. Una obra que puedo contar entre las más memorables y emotivas que he leído. Hay que aclarar algo: el Loki de los cómics de hace un par de años era solo un villano unidimensional, malo porque sí, pero debido a la actuación de Tom Hiddleston, pero lo he pronunciado bien, como Loki, a su derroche de carisma aunado al cariño que el público le tiene a su versión del personaje, y como culparlos, aún me duele esa escena inicial de Infinity War, en cierta forma forzó a que el Loki de los cómics dejara de ser tan unidimensional y odiable, además de cambiar su físico, haciendo que tome una forma más cercana a la versión cinematográfica, por lo cual pasamos de esto a esto. Pero el primer paso de esta transformación se da en Journey into Mystery, o JIM para abreviar, del cómic que nos convoca. Respecto de la historia, esta va algo así. Loki, el dios del caos, la mentira y el engaño, es consciente de que su caos es perfectamente predecible, por lo cual, tomando el dicho cambia o muere, decide morir para cambiar. Pero como una deidad se enfrentaba a un problema. Al morir, su esencia, espíritu, alma, conciencia, como quieren llamarle, quizás todo lo anterior, no se disuelve, sino que vuelve a tomar forma, y él volvería a la vida siendo el mismo ser que era antes de morir, sin ningún cambio. Es por esto que mediante una de sus tantas estratagemas decidió renacer en un nuevo ser, alguien que no tuviera ningún recuerdo, ni la malicia, ni conocimiento de su previa encarnación, alguien totalmente nuevo. Renace nuestro protagonista, a quien llamaremos Kid Loki. Es entonces cuando Kid Loki, aprendiendo todo lo que fue, decide ser una mejor versión que la pasada, resarcirse de sus errores y seguir su propio camino, sin la pesada mochila de pecados que su anterior ser cometió. Pero para todo el resto, él sigue siendo el mismo. Nadie confía en él, y todos esperan que los traicione de una u otra manera. Y como culparlos, al fin y al cabo, ¿por qué deberían confiar en Loki? O más bien, Kid Loki. Pero el mundo, particularmente en los cómics mensuales, está lleno de peligros. Entidades de otras dimensiones, demonios, señores del miedo, nuevos panteones, serpientes, etc. Y Kid Loki se ve obligado a enfrentarse a estas entidades, ya sea obligado por las circunstancias o en pos de cambiar lo que alguna vez fue y demostrar que ahora es mejor, pero lo único que tiene es su ingenio. Es por eso que en su búsqueda de buenas personas que lo ayuden, tiene que recurrir a los peores. Al fin y al cabo, las buenas personas no seguirían a Kid Loki, pero para poder convencerlos y al estar privado de poder, tiene que hacerlo mediante mentiras, engaños, traiciones. Quizá Kid Loki no sea tan distinto del anterior, aunque poco a poco y a lo largo de la historia nos damos cuenta que si bien sus métodos no han cambiado, sí lo han hecho sus motivaciones. Al irse desarrollando la historia es inevitable tomarle cariño a Kid Loki, el cual en el fondo sigue siendo un villano,
ya que sigue siendo manipulador, sigue siendo tramposo, sigue siendo poco confiable, sigue apuñalando a todos por la espalda, pero ahora lo hace por el bien de los demás, salvándolo a todos de sí mismo, ayudando a aquellos que su antiguo ser condenó, dándole nuevas oportunidades a quienes se lo merecen y sobre todo, dándose una nueva oportunidad a sí mismo. A lo largo de estas historias se hacen una serie de reflexiones bastante interesantes, incluso sorpresivas para tratarse de un cómic mainstream. Se habla sobre la ambigüedad del bien y el mal, sobre llevar la carga de aquellos que nos precedieron, sobre tomar responsabilidad de nuestras acciones, sobre el valor de una segunda oportunidad, de hacer frente a los problemas, sean nuestros o no. Se juega mucho con las dualidades, con los puntos de vista enfrentados y cómo estos se complementan. E incluso trata sobre la razón tras las mentiras, a aquellas que ocultan una verdad demasiado horrible de contemplar. Esta saga está compuesta por los números Journey to Mystery 622 al 645, con crossovers con New Mutants 42-43 y The Mighty Thor 18 al 21. Sí, sé que puede sonar confuso. El punto es que están todos recopilados en español, también en inglés. En español están recopilados por Panini, en un tomo de tapa dura y en varios de tapa blanda. Link en la descripción para comprar. Si les es muy difícil encontrarlo físicamente, hagan como yo. Me los leí pirata y apenas tuve la oportunidad me los compré todos y los tengo en mi colección. En las grandes editoriales de cómics son comunes los eventos. Una historia que interconecta varias series y sus personajes para alcanzar un objetivo común. Y con común estoy siendo literal, es básicamente derrotar al mal. En el caso de Jim, considerando los crossover y eventos obligatorios, podríamos dividir la historia en 5 grandes arcos. Fear Itself, en donde Loki las enfrenta en secreto a la serpiente, asegurándose de que algo horrible suceda para que algo aún más horrible jamás pase. Y de paso hace tratos con los seres más malvados del universo Marvel. El mito del terrorismo, arco en el cual Loki se enfrenta a una incivilizada guerra contra los señores del miedo. Exiliados, crossover con la serie New Mutants, en la cual se resuelven ciertos pecados del anterior Loki. A mi parecer es uno de los puntos bajos de la serie. Manchester Gods, la Bretaña mitológica se ve bajo el ataque de un nuevo panteón, uno urbano. Es aquí donde Kid Loki se infiltra y entiende que el bien y el mal son solo puntos de vista que necesitan ser analizados. Y Lea, todo arde. Crossover con The Mighty Thor, en el cual se cierran historias, se derriban panteones y... Lea. Jim 645, Journey to Mystery, una comedia en 30 partes o una tragedia en 31. Y sí, este número es la tragedia y es brillante. Los crossovers, si bien son necesarios, mantienen una sensación de mundo interconectado, también limitan la creatividad y fuerzan la aparición de sucesos, interacciones, referencias o personajes desconocidos para el público que no está inmerso en los universos de ficción. Además de que mezclar tantos autores en un mismo título hace que las tramas puedan volverse engorrosas, como pasa con el crossover con New Mutants. Dicho lo anterior, es admirable como Kieron Gillen fue capaz de mantener el ritmo de la historia global, permitiendo que los crossovers impulsaran su historia en vez de detenerla. Pero hay que considerar que los mejores números son aquellos en los cuales él está solo como autor. El carisma en sus diálogos y las interacciones de sus personajes son increíbles. Muchas veces me di cuenta que estaba sonriendo con lo que estaba pasando y otras veces estaba desgarrado por la tristeza. Realmente me sorprendió lo fácil que fue crear un vínculo emocional con un personaje que es a todas luces un villano, el cual tiene que vérselas con la contradicción de intentar ser una mejor versión de sí mismo a la vez que se ve enfrentado a su propia naturaleza, como un ser del caos. Hay que considerar que el arte no es del todo consistente, lo cual no es algo malo. Hay que considerar que aparte del guionista también hay muchos dibujantes, coloristas, entintadores, entre otros profesionales.
todos con un estilo distintivo. Pero en general los diseños se mantienen bastante bien, en particular para el último número, en el cual participa Stephanie Hans, una ilustradora brillante, fuera de serie. Deberían pasar a su página a ver su obra, y de paso se consiguen unos hermosos wallpapers, link en la descripción. Y bueno, respecto al último número, voy a hablar de él con spoilers, que estripan el final de la historia, por lo cual si hicieron el esfuerzo de llegar hasta acá, se los agradezco, pero es mejor que paren el video y que vuelvan cuando hayan leído esta obra, porque es uno de los finales más increíbles que he leído y créanme que vale la pena. En este caso, en el número final, se revela que Loki, el original, el malvado, aún existe de cierta forma, tomando la forma de una urraca en el hombro de Kid Loki, un diablo en su hombro susurrando ideas. Y su plan todo este tiempo fue que Kid Loki, con su inocencia, limpiara su nombre, para luego obligar a este a dejar de existir, consumiendo su esencia y ocupando su lugar, de tal manera que nadie se diera cuenta. Pero Loki le da a Kid Loki la oportunidad de despedirse de 3 personas. Esto da paso a unas secuencias desgarradoras, en donde Kid Loki intenta salvar a Lea, a la vez que tiene una dolorosa escena con Thor. Necesito un momento. El final, vaya, normalmente los cómics de Marvel o DC, de las grandes editoriales en general, los villanos pierden y los héroes triunfan. No hay otro final posible. A veces es algo un poco burdo como Batman golpeando a un villano y enviándolo de nuevo a Arkham, o un poco más elaborado como un triunfo moral en donde los buenos tienen la razón y esto se expone públicamente. En cambio, este es un final increíblemente valiente. Kieron Gillen escribió una historia sobre redención, creó un personaje, hizo que importara, hizo que cambiara, lo hizo mejor que cualquiera de sus anteriores versiones y al final lo destruyó para siempre. En este cómic vence el mal y solo quienes lo leen se enteraron de ello. Quizás haya un triunfo, pero es menos que pírrico. Moralmente, Kid Loki triunfó porque pudo cambiar, algo que el Loki original jamás pudo ser. Algo que siempre se hace en los cómics es revivir a los personajes. La muerte no es el final, pero en este caso me sorprende cómo en Marvel han respetado la decisión de que Kid Loki está oficialmente muerto y que si aparece es básicamente un recuerdo o solo una visión, algo que hace que esta historia sea más valiosa aún. La editorial no tendría por qué respetar a sus personajes, aún así lo hicieron. Hay algunas referencias y en cierta forma esta historia continúa en la serie Young Avengers Vol. 2, cerrando algunas tramas y avanzando un poco más respecto a cómo el Loki original, que ocupó el cuerpo de Kid Loki, va evolucionando como personaje. Pero la historia no es tan buena como esta, o al menos no cierra tan bien. Como curiosidad les puedo agregar que al término de Journey to Mystery, Tom Hiddleston le envió una carta pública a Kieron Gillen, en la cual expresa su agradecimiento por la reinterpretación del personaje de Loki. En la actualidad, Tom Hiddleston sigue interpretando a Loki en una serie homónima, la cual está siendo muy bien recibida, lo cual me alegra mucho y me animó a compartir este tipo de material, ya que es una historia que por una u otra razón ha pasado desapercibida para la mayoría del fandom. Conclusión. No sé si alguien llegó hasta acá, si es así se los agradezco mucho. Este cómic tiene una historia muy hermosa que a mí me llegó mucho. En ocasiones puede hacerse un poco difícil de leer si no se conoce un poco de la mitología de Marvel, pero creo que en referencias aparte, la historia es increíblemente disfrutable, aún para un público que no esté familiarizado con este tipo de contenido. Y como conclusión, puedo decir que su lema, una comedia en 30 partes o una tragedia en 31, es increíblemente sincero. En cierta forma, es la historia de un viaje que acabó. Su final fue trágico, sí, pero fue hermoso mientras duró.